Bien, para los que nos siguen en este evento, muchas gracias. Me pidieron que yo hablara sobre la construcción de la paz en este tiempo en una situación de crisis. Lo que yo voy a compartir con ustedes es tomar algunas reflexiones de un documento muy importante escrito en 1963 del Papa ahora Santo San Juan XXIII, que se llama precisamente La paz en la tierra. Voy a ir leyendo algunos números y tratar de ir relacionándolo con la situación que nosotros estamos viviendo aquí en nuestro país y en general, pues, en América Latina. En el número 1, el documento escribe que la paz en la tierra es la suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, y que esta paz no se puede consolidar ni se puede establecer si no se respeta fielmente el orden establecido. Claro, aquí podríamos comenzar a hacer una discusión sobre qué es lo que se entiende sobre el orden establecido, pero en el número 2 podemos encontrar ya una respuesta, y es que que la misma naturaleza, a través del desarrollo científico, los adelantos técnicos que tenemos, nos enseña que tenemos un orden. Yo creo que toda esta crisis que estamos viviendo por ejemplo, la pandemia misma, pues es resultado de un desorden iniciado y desarrollado por nosotros los seres humanos, que ha dado como resultado esto. Pero todos sabemos que el desorden nunca va a dar una percepción absolutamente nunca de armonía, de conciliación entre las partes, si hablamos de la sociedad, de los miembros que formamos las sociedades. Ahora bien, en este orden hay una presencia de los seres humanos que tenemos una dignidad como seres humanos, somos inteligentes, somos libres, y con nuestra inteligencia nosotros podemos conocer y descubrir ese orden natural que está alrededor de nosotros. Y podemos realmente aprender de ese orden para poder, como quien dice, concretizarlo en nuestras relaciones. Por eso más adelante, en este documento se dice que hay un contraste entre el orden de la naturaleza, del universo, y el desorden que existe entre nosotros, los individuos, y entre los pueblos. Comenzando con la experiencia misma de cada uno de nosotros, que experimentamos que cuando no logramos una armonía en nosotros mismos, pues nos convertimos también en instrumentos de desorden que van a afectar ese orden universal que tenemos. Y es que pareciera que a veces las relaciones entre nosotros no pueden ser administradas si no es por la fuerza. Y claro, cuando esto sucede, lo menos que vamos a tener es paz. Si nosotros queremos realmente una convivencia ordenada, provechosa, pacífica, armónica, pues hay un principio fundamental que no debemos olvidarlo y que desafortunadamente pues lo olvidamos, y que por eso es que podemos hablar de crisis. Yo personalmente siempre he dicho que la crisis que vivimos, yo hablo de mi país, Guatemala, es una crisis de humanismo. Nos hemos olvidado que somos personas. Alguien puede decir, pero eso no es verdad. Todos tenemos conciencia de ser personas.
Pero cuando nosotros analizamos qué significa ser persona en este país y debemos reafirmar que tenemos una dignidad, que tenemos derechos, que tenemos deberes, que nacen de nuestra propia naturaleza y que estos derechos y estos deberes son universales e inviolables y que no pueden renunciarse por ningún concepto y que constatamos que esos derechos y esos deberes no son respetados, yo no puedo decir que vivimos en paz. El fundamento comienza ahí, es decir, nosotros no respetamos el orden puesto por la naturaleza, ni tampoco respetamos esa dignidad que da un fundamento al respeto que yo merezco y que los otros deben darme y que yo debo dar a los demás. Porque no se trata aquí sencillamente de hablar de derechos, se habla también de deberes. Derechos y deberes universales e inviolables. En esta carta encíclica de San Juan 23, él habla de cuáles son los derechos que tenemos como personas. Ustedes lo saben, yo lo sé también. Derecho a la existencia, derecho a la integridad corporal, derecho a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida. ¿Y cuáles son esos medios necesarios para un decoroso nivel de vida? El alimento, el vestido, la vivienda, el mismo descanso, la asistencia médica y los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. Aquí ya aparece entonces la presencia del Estado. Pero también tenemos el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, de invalidez, de viudedad, de vejez, de estar desempleados y cualquier otra eventualidad que nos venga a privar, sin culpa nuestra, de los medios necesarios para nuestro sustento. Ese es también uno de los números de la encíclica que vale la pena recordar porque son de los primeros números. El número 7, el 9, el 11. Yo estoy tratando aquí de hacer como un resumen. Si nosotros analizamos cuáles han sido lo que ahora nosotros llamamos crisis, cuál ha sido la causa fundamental de esta crisis, pues todos diremos es la pandemia. Pero no podemos olvidar que la pandemia, en el caso de Guatemala, nos encontró en una situación de crisis permanente. Guatemala vive una situación de crisis permanente que se vio aumentada por el conflicto armado, pero que se vio no solamente aumentada, sino que sobre todo también con unas consecuencias muy serias, porque entraba el universo en un proceso de globalización y que entonces en este proceso de globalización, al final, quienes sufren más las consecuencias, pues son las personas empobrecidas. Bajo este sentido, entonces, lo que aquí en estos números yo acabo de señalar, pues son sencillamente situaciones que nosotros las vivimos aquí crónicamente en Guatemala y que la pandemia ha venido a evidenciarlas con mayor fuerza y ha venido también a aumentarlas. ¿Decoroso nivel de vida para la mayoría de guatemaltecos? No, sabemos que no. La mayoría de guatemaltecos no tienen un decoroso nivel de vida. Asistencia médica ahora, con el tema de la pandemia, los hospitales ya están saturados, están llenos. Los servicios indispensables que el Estado debe darnos. Ahora la discusión está, ¿qué va a pasar? Porque muchos alumnos y alumnas no tienen los medios para poder acceder a la Internet y por consiguiente
Si no tienen los medios para acceder a la Internet, no pueden recibir las clases. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ¿da realmente servicios excelentes para los trabajadores? No. Soy testigo de esto aquí, con algunos de nuestros trabajadores. Tienen que esperar largas citas para poder ser atendidos y a veces necesitan operaciones que son urgentes. En fin, los derechos aquí fundamentales de los guatemaltecos, en su mayoría, ya mencioné algunos ejemplos, no son concretizados, no son vividos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en paz? ¿Cómo vamos a tener esa armonía que yo necesito al saber que en cualquier situación que yo viva, pues el Estado me va a dar los medios que yo necesito para poder vivir de una manera digna? Pero hay otros derechos de los cuales tal vez a veces no se habla, como es el derecho a la buena fama. En el número 12 de la encíclica, La paz en la tierra, está escrito que por derecho natural, es decir, nace de mi propia naturaleza, por derecho natural, el respeto debido a mi persona. El derecho que yo tengo de que yo pueda, hasta que no se demuestre lo contrario, mantener una buena reputación social. A nadie nos pueden decir que somos ladrones si no nos lo demuestran. A nadie nos pueden achacar de ser personas corruptas si no nos la demuestran. Indudablemente que después habrá modos, habrá maneras de poder ocultar estas verdades. Pero necesitamos que yo sea respetado porque es un derecho natural. En mi fama. El derecho también de tener la posibilidad de buscar la verdad libremente. En una sociedad donde hay tantas desinformaciones, y aquí tendríamos que hablar que muchas veces las redes sociales, que podrían tener una función tan útil, tan constructiva, una función realmente tan positiva, pues no la tienen. Y no la tienen sencillamente, o mejor dicho, no la cumplen, porque hay siempre intereses ocultos, opiniones equivocadas, para ir creando una situación de desinformación, que ahora pues es una de las, diría yo, una de las principales o de los principales instrumentos para poder así ir creando desarmonía e ir quitando la paz. Yo tengo todo el derecho de difundir y de manifestar mis opiniones, pero dentro de los límites del orden moral y del bien común. Estos dos criterios es importante recordarlos. El orden moral me pone límites. Yo no puedo decir mentiras, no debo decir mentiras, porque al decir mentiras yo no estoy respetando el valor verdad. Y cuando yo no respeto el valor verdad, lo que estoy haciendo es causar un daño muy grande a la sociedad dentro de la cual yo vivo. El bien común, es decir, la real y verdadera posibilidad de que todos puedan alcanzar lo que merecen por ser personas, que más adelante esta carta va a dar una definición de lo que es el bien común, me impone límites. Yo no puedo pasar sobre los derechos de los demás. Aquí más adelante, por ejemplo, se va a hablar de un tema que aquí en Guatemala es un tema que causa conflictividad. Todo el tema de la propiedad privada. Pero ya aquí en esta encíclica se va a decir que la propiedad privada tiene una función social. Por lo tanto, tiene un límite, y el límite es buscar el bien común. Derecho a tener una información objetiva de lo que sucede públicamente también. Derecho de ser educado, de tener acceso a los bienes de la cultura,
de recibir una instrucción fundamental común, una formación que me permita vivir. Es decir, son derechos que nosotros debemos respetar. Y claro, entre los derechos se debe de enumerar también el derecho de poder venerar a Dios según la recta norma de mi conciencia y profesar la religión en privado y en público. En ese sentido, por ejemplo, nosotros ahora aquí en Guatemala, hablo de la Iglesia Católica, decidimos que no haya procesiones, que forman parte de una tradición y de una religiosidad popular de mucho tiempo. Bueno, ¿por qué ahora no aceptamos que haya manifestaciones públicas en las procesiones? Porque puede ser una fuente de contagio. Y entonces nosotros, desde la responsabilidad que tenemos, en este caso hablo yo como obispo, pues necesitamos realmente poner esa restricción porque hay un bien común que estamos buscándolo. De manera que, aunque haya una libertad religiosa de practicar la religión, esa libertad viene ahora restringida por la situación que estamos viviendo. Pero, por ejemplo, en esta carta también se habla de los derechos económicos. Nosotros, el ser humano, tiene derecho natural a que se nos facilite la posibilidad de trabajar y a tener una libre iniciativa en el desempeño del trabajo. Pero, si algo ha puesto en evidencia la crisis ocasionada por la pandemia, es que realmente muchísimas personas perdieron su trabajo. Empresas que cerraron y que despidieron a los trabajadores, con la esperanza de que les hayan reconocido sus derechos a la indemnización, que le hayan reconocido sus derechos a todo lo que tiene que ser cumplimiento del Código Laboral guatemalteco. ¿Cuántas personas desempleadas hay? ¿Y cuántos empleos informales han desaparecido? ¿Cuántos? Entonces, estamos negando un derecho fundamental que es el derecho natural a que yo tenga la posibilidad de trabajar. Indudablemente que esto tiene que ver también con el derecho de exigir que las condiciones de trabajo sean tales que no comprometan mi integridad moral, que no comprometan tampoco mis energías físicas y que tampoco sea una situación en la cual yo no pueda desarrollarme normalmente como persona. Pero aquí en el número 19 hay una alusión a una situación que creo que es importante aquí al hablar de Guatemala, y es que en lo que se refiere a la mujer, y leo textualmente, hay que darle la posibilidad de trabajar a las mujeres en condiciones adecuadas a las exigencias y a los deberes de esposa y de madre. Yo creo que en ese sentido, al menos de lo que yo conozco, las mujeres aquí trabajadoras que están afiliadas al IGS, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues tienen la posibilidad de que esos derechos les sean reconocidos. Es decir, condiciones adecuadas a que puedan cumplir sus deberes de esposa y de madre. En el número 20 se habla de la obligación que supone el derecho a que los trabajadores sean retribuidos con un salario establecido conforme a las normas de la justicia y que por lo tanto, según las posibilidades de la empresa, y aquí entraríamos a un tema largo, porque la pregunta es, bueno, ¿será que es mejor tener empresas que no cumplan con todas las obligaciones laborales, pero que al menos están dando un puesto de trabajo? ¿O es mejor no tener esas empresas? El derecho de trabajar, escribe aquí San Juan 23, haciendo una memoria del Papa Pío XII, el deber de trabajar impuesto al hombre por la naturaleza, corresponde también
le corresponde un derecho natural por el cual puede pedir a cambio de su trabajo lo necesario para la vida propia y la vida de sus hijos. Eso. Yo trabajo, pero recibo lo necesario para mantener mi propia vida y mantener la vida de los hijos. Aquí en el número 21 es en donde se habla del derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los bienes de producción. Porque este derecho a la propiedad privada supone un medio para garantizar la dignidad de la persona y poder tener la persona la capacidad de poder desenvolverse. Y puede darle tranquilidad y puede también consolidar la vida familiar y así entonces vivir en paz y prosperidad. Pero el derecho de propiedad privada entraña una función social. Muchísima de la conflictividad que hemos tenido aquí en Guatemala y que seguimos teniendo tiene que ver con la aplicación de un principio totalmente absoluto que está sancionado por la Constitución de la República. Me refiero al derecho absoluto de la propiedad privada. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia es que la propiedad privada entraña una función social. Y eso es entonces sumamente importante recordarlo y decirlo. Derecho de propiedad privada, número 22, entraña una función social. Luego aquí hay otro tema que tiene que ver mucho, sí, con la crisis que estamos viviendo, y me refiero a la crisis migratoria. Estaba viendo el día de ayer, estaba viendo esa información, según la cual tenemos un número grandísimo de menores no acompañados que están en Estados Unidos y que necesitan entonces un tratamiento, que necesitan una atención. Estamos hablando de cientos. Y estos menores no acompañados, pues han salido acompañando a sus familiares y los familiares se los han llevado para poder entrar de esta manera a Estados Unidos, aprovechando una legislación que se dio en tiempo del presidente George Bush hijo, que permitía que menores no acompañados pudieran entrar a Estados Unidos y que ahí se les comenzara a arreglar los papeles. Digo esto porque aquí en el número 22, o el número 25, si no me equivoco, voy a verificar, sí, el número 22, dice lo siguiente: se ha de respetar íntegramente el derecho de cada persona a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país, desplazamientos internos. Pero es necesario que les sea lícito, es decir, no solo permitido, sino reconocido legalmente, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar ahí su domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política no impide de ningún modo ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad, y sobre todo no se niega que haya una convivencia universal que es común a todas las personas. Este es un principio que hay que aplicarlo en el tema migratorio. Si ahora verdaderamente podemos hablar de que hay una crisis migratoria, tendríamos que resolverla y tendríamos que enfrentarla desde esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y de la realidad de lo que son las legislaciones. Así que este tema sigue siendo un tema fundamental. Bien, es cierto también que si no se logra una conexión entre lo que son los derechos y los deberes, pues lo que resulta es conflicto y lo que resulta es crisis. Pero ¿qué sucede cuando
en una realidad como la nuestra, nosotros necesitamos realmente lograr esa conciliación entre derechos y deberes. ¿Cuál debería de ser realmente no digo solo actitudes, sino también las disposiciones, las normas? Hay deberes y hay derechos. El derecho, por ejemplo, nuestro a la existencia, tiene el deber de conservar la existencia. Pero en un país con el número de crímenes que tenemos, sea este país o sea otro, en los que los homicidios están a la orden del día, ¿qué vamos a hacer? Tengo el derecho de vivir y tengo el derecho de conservar mi vida. Tengo el derecho a un decoroso nivel de vida y tengo el deber de vivir con decoro. Estoy leyendo el número 29 de la encíclica La Paz en la Tierra. Tengo el derecho de buscar libremente la verdad y tengo el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud. De manera que a cada derecho natural de la persona corresponden los demás el deber de reconocerlo y respetarlo. Es decir, para cualquier derecho fundamental de la persona que deriva de la fuerza moral, de la ley natural, porque soy persona, porque tengo una dignidad, existe un deber correlativo. Por lo tanto, no se trata solamente de reivindicar los derechos, sino también de cumplir mis deberes y de darle al cumplimiento de mis deberes la importancia de vida. Porque si no, si solamente yo exijo derechos y no cumplo con mis deberes, es como que estoy construyendo el edificio de la paz, con una mano, es el ejemplo que pone el número 30, y con otra lo boto. Deber de colaborar con los demás. En el número 32 está escrito, no es solamente reconocer el derecho a las cosas necesarias para la vida, sino se procura, en la medida posible, que el hombre pueda tener con suficiente abundancia lo que necesita para su sustento. Y eso quiere decir entonces que un problema muy serio que va a ser siempre aquí causa de crisis en nuestro país es, por ejemplo, la falta de alimentos nutritivos, de alimentos suficientemente válidos para que las personas puedan tener una buena salud. Y eso quiere decir entonces que a pesar de que Guatemala es signataria de los derechos sociales, económicos, culturales, políticos de la OIT, el derecho a la alimentación en este país no está asegurado. Y mientras no haya un cumplimiento de ese derecho a la alimentación, y estoy pensando sobre todo en el caso de la desnutrición crónica infantil, que en este país tiene un número altísimo de casos, no vamos a vivir en paz. Va a haber siempre conflictividad, porque no se está buscando la realización de aquello que mi naturaleza humana me pide y me exige. Es cierto también que todo esto va a suponer el que todos reconozcamos y cumplamos mutuamente nuestros derechos y nuestros deberes. Esa es la utopía, ese es el ideal. Yo respeto tus derechos, tú respeta los míos. Yo cumplo mis deberes, tú cumple tus deberes. Y en esa interrelación entonces de armonía entre cumplir mis derechos, cumplir mis obligaciones y esto puesto a nivel de la sociedad, podríamos lograr vivir en paz, vivir en armonía. Esa es la utopía, ese es el ideal. Indudablemente que todo esto, como muy bien lo dice aquí la encíclica, supone el deber de actuar con responsabilidad. Pero hay aquí un número que me parece muy importante leerlo cuando se dice, hablando de la convivencia civil, porque estamos hablando de la paz en la convivencia civil en tiempo de crisis,
una crisis que yo repito, no es solamente de ahora, sino que es una crisis crónica que tenemos en Guatemala. Se habla de los fundamentos de la convivencia humana. ¿Cuáles son esos fundamentos? La verdad, la justicia, el amor y la libertad. Esos son los fundamentos para poder convivir en paz, para poder vivir en armonía. Y aquí cada uno de estos valores, que pueden ser después también considerados virtudes, cada uno de estos valores son los fundamentos y son la base para poder vivir en paz. Verdad, justicia, amor y libertad. Voy a leer rápidamente, porque me queda nada más un minuto y con esto yo ya termino. Cuando se dice, la convivencia civil solo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la dignidad humana si se funda en la verdad. Es una advertencia del apóstol San Pablo. Despójense de la mentira. Hable cada uno verdad con su prójimo, puesto que todos somos miembros unos de otros. De manera que cuando cada cual reconozca en la debida forma los derechos que le son propios y los deberes que tiene para con los demás, viviremos en paz. Una comunidad humana será verdaderamente humana cuando los ciudadanos, bajo la dirección de la justicia, respeten los derechos ajenos y cumplan sus propias obligaciones. Cuando estén movidos por el amor de tal manera que sientan como propias las necesidades del prójimo y hagan a los demás partícipes de sus bienes y que procuren que en todo el mundo haya un intercambio universal de los valores más excelentes del espíritu humano. No, ni basta esto solo, porque la sociedad humana se va desarrollando conjuntamente con la libertad, es decir, con sistemas que se ajusten a la dignidad del ciudadano, ya que siendo éste racional por naturaleza, resulta por lo mismo responsable de sus acciones. Con esto entonces yo voy terminando, ¿verdad? Habían dicho que iba a haber posibilidad de preguntas, pero desafortunadamente yo tenía solamente esta hora y no pude entrar sino ya hasta las 9:20, 9:25. Así que pues yo agradezco la invitación, agradezco la posibilidad de comunicarme con ustedes y qué bueno si ustedes retoman esas afirmaciones que ya desde hace años el Papa 1963, San Juan 23, estaba mencionándolas. Son documentos que han señalado un hito en la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias por su atención. Me quedó todavía algo pendiente, pero desafortunadamente yo tengo ya ahora otro compromiso y no puedo dejarlo porque estaba planeado hasta las 10. Gracias por su atención y dispensen si solamente fue este momento así tan rápido de compartir con ustedes.